El día de hoy vengo a hablarles acerca de mi proyecto de investigación, el área de medicina interna, el cual se titula Relación entre la circunferencia del cuello, el infarto agudo de miocardio y la severidad de la obstrucción coronaria en adultos mayores de 40 años llevados a angiografías coronarias en centros de atención de alta complejidad en la ciudad de Villavicencio entre los años 2025 y 2025. Les habla el señor Leonardo Peña Rodríguez, médico residente de segundo año del programa de medicina interna sede Villavicencio. Mi asesor temático, el doctor Ron Alexander Alfonso Rodríguez, y mi asesora metodológica, la doctora Gloria Isabel Aramillo. Y es que cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, entendemos que son la primera causa de mortalidad en todo el mundo. La mayoría de esta carga está soportada en los países en vías de desarrollo y el infarto agudo de miocardio suele ser la primera y más grave manifestación de esta entidad clínica. En Colombia, el infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte cardiovascular. Se estima una tasa de mortalidad de 107.3 por cada 100.000 habitantes, con proporciones de muerte asociadas a enfermedades isquémicas del corazón alrededor del 17%, una prevalencia estimada de 2.7 a 5.9%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las primeras 10 causas de defunción en Colombia para el año 2024, las enfermedades isquémicas del corazón ocupaban la primera causa con un 16.8%. El departamento del Meta, la incidencia ha venido en ascenso en los últimos años. Las estadísticas de hospitalización en Villavicencio no son nada alentadoras. Los pacientes que son hospitalizados por enfermedades cardiovasculares ocupan el 30% de la población, lamentablemente con un diagnóstico tardío en el 40% de ellas. Y es que múltiples escalas se han utilizado en los últimos años para evaluar el riesgo cardiovascular. Framingham Score fue utilizado parámetros clínicos, paraclínicos y antecedentes, el HEAR Score de la Organización Panamericana de la Salud, el Score de la Sociedad Europea, sin embargo, con múltiples variables que hacen difícil su aplicación en entornos comunitarios y en entornos de atención primaria. Si nos imaginamos por un momento una medida antropométrica que sea fácil de aplicar, rápida, económica y que tenga poca variabilidad y que pueda ser utilizada no solamente para la evaluación del riesgo cardiovascular, sino también que relacione directamente el infarto agudo de miocardio y la severidad de la obstrucción coronaria. Y es que en los últimos años se ha aumentado el interés por medidas antropométricas diferentes para la evaluación del riesgo cardiovascular. Esto debido a las altas variabilidades de grasa subcutánea y grasa visceral, esta última que tiene un gran impacto clínico aterosclerótico, clínico y cardiovascular. Entonces surge la circunferencia del cuello como una medida que es poco variable, con una relación independiente del riesgo cardiovascular y directamente relacionado con los procesos aterogénicos a nivel de las arterias coronarias. Es que esto suma gran importancia cuando las medidas antropométricas clásicas no son adecuadas para evaluar los fenotipos de obesidad, donde los individuos que son metabólicamente enfermos pero que tienen un peso normal tienen incluso mayor riesgo de progresión a enfermedades ateroscleróticas del corazón. Entonces, ¿por qué, para qué y qué aporta este estudio? La importancia de este estudio es que hasta la fecha no se han realizado investigaciones que sugieran una relación entre la circunferencia del cuello, el infarto agudo del miocardio y la severidad de la obstrucción de las arterias coronarias. Esto debido a que las medidas antropométricas clásicas actuales se vuelven insuficientes a medida que la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica cardíaca avanza. ¿Para qué realizamos esta investigación? Para hacer y tener una relevancia científica, valorar el potencial de la circunferencia del cuello como una herramienta antropométrica clínica que sea fácil, que sea rápida, que sea poco variable del riesgo cardiovascular y de la severidad del infarto del miocardio, aportando una relevancia social muy impactante, estableciendo la identificación temprana de estos individuos que tienen mayor riesgo cardiovascular y en un futuro podría adoptarse protocolos de evaluación cardiovascular en entornos comunitarios y primarios para reducir la incidencia de eventos cardiovasculares. Vamos a hablar algo del marco teórico, y es que se ha identificado que la grasa visceral que está en la parte superior del cuerpo genera una liberación de citocinas inflamatorias
genera disfunción de adipocitocinas y un aumento de la resistencia a la insulina, un aumento de la hipoxia, un aumento del estrés oxidativo, y esto al final conduce a enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas como el infarto agudo del miocardio. Es que en los últimos años hemos encontrado una relación directa e independiente de la circunferencia del cuello y la asociación con el riesgo cardiovascular. Múltiples metaanálisis, estudios de cohorte, relaciones entre enfermedad cardiovascular y comparación con escalas conocidas como el score europeo, como la escala de Framingham. Estudios a nivel de Latinoamérica han establecido, como el estudio ELSA en Brasil, que el aumento de la circunferencia del cuello aumenta el riesgo dependiente de enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio, y estudios chilenos poblacionales que confirman este hallazgo y establecen puntos de corte para hombres y mujeres en Latinoamérica que generan este mayor riesgo cardiovascular. El estudio del Dr. Tian de la Universidad de Shandong en China estableció la correlación de la circunferencia del cuello y la calcificación de las arterias coronarias en pacientes adultos mayores que habían presentado infarto agudo del miocardio, estableciéndose al lado inferior derecho en la gráfica una relación a favor de la circunferencia del cuello, no solamente con el síndrome metabólico y sus componentes, sino podía predecir eficazmente el grado de lesiones coronarias, estableciendo que la circunferencia del cuello podría ser una medida simple y fácil de medir, confiable de aplicar y de bajo costo, una eficacia, una eficiencia que no era menor a otros métodos antropométricos clásicos o comunes. Es allí cuando viene mi pregunta de investigación. ¿Existirá esa relación entre la circunferencia del cuello, el infarto agudo del miocardio y la severidad de la obstrucción coronaria en estos pacientes, en esta población, en mi ciudad Villavicencio? Mi objetivo general es evaluar si esta relación entre la circunferencia del cuello, el infarto agudo del miocardio y la severidad de la obstrucción coronaria existe. Los objetivos específicos: vamos a caracterizar la población a partir de las variables demográficas y clínicas. Vamos a relacionar estos factores anatómicos y angiográficos del infarto agudo del miocardio, el número de arterias coronarias afectadas, el porcentaje de la estenosis, con la circunferencia del cuello, y vamos a determinar el grado de asociación entre estas comorbilidades cardiovasculares, la medición antropométrica clásica y la circunferencia del cuello, y la severidad de la obstrucción coronaria. El tipo de estudio que elegimos para responder la pregunta de investigación es un estudio observacional, analítico y de corte transversal, donde vamos a evaluar las posibles asociaciones entre estas variables. En un momento específico del tiempo, con una medición única sin seguimiento, es adecuado para responder la pregunta. Vamos a generar un muestreo no probabilístico consecutivo, donde se reclutará a los individuos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, utilizando métodos de selección aleatoria, que van a incorporar de manera secuencial y continua hasta alcanzar el tamaño muestral deseado o hasta completar el periodo de reclutamiento. Con base en la prevalencia de la enfermedad y el análisis de datos por habitantes de Villavicencio, se estima una inclusión de al menos 100 participantes que cumplan estos criterios de exclusión, con un periodo máximo de 12 meses en el seguimiento. El tamaño muestral: se realizará un muestreo no probabilístico con una población desconocida, por lo cual las fórmulas clásicas para el tamaño muestral no aplicarían para este estudio. El número de participantes dependerá del flujo de pacientes y los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión van a ser pacientes mayores de 40 años que presenten el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, según la cuarta definición universal de infarto agudo del miocardio, sometidos a criterios cardíacos que acepten la participación en el estudio. Los criterios de exclusión va a ser cualquier patología local o sistémica que afecte la medición, enfermedades avanzadas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática en estadio terminal, embarazada, aquellos pacientes que no puedan adoptar la posición erguida que requiera la medición de la circunferencia del cuello, pacientes que tengan algún tipo de dispositivo médico en la región cervical, o aquellos en los cuales los datos estén incompletos en los reportes de cateterismo. La metodología por fases: vamos a tener una fase de reclutamiento de pacientes previa aprobación ética y aval de las instituciones. Vamos a establecer nuestra población de estudio, filtrando estos pacientes con diagnóstico de CIE-10 de infarto agudo de miocardio o asociados, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión, para pasar a una fase de caracterización de la población y recolección de datos. En esta fase vamos a evaluar las variables demográficas
clínicas por medio de una historia clínica o de un interrogatorio directo, donde vamos a recopilar datos en bases de Excel. Vamos a generar mediciones antropométricas con instrumentos calibrados y médicos adecuados. Vamos a evaluar los datos angiográficos, el número de vasos afectados, el porcentaje de obstrucción de las arterias coronarias y vamos a pasar a la fase de análisis estadístico. El análisis estadístico va a tener un análisis descriptivo para la frecuencia para variables categóricas, para medición de tendencias para estas variables que son continuas, por medio de herramientas organizacionales o de análisis avanzado. Vamos a tener un análisis bivariado para variables cuantitativas y para variables comparativas de grupos. Vamos a tener análisis multivariado con modelos de regresión múltiple, en los cuales vamos a identificar asociaciones entre la circunferencia del cuello y cada una de las comorbilidades y medidas antropométricas clásicas, y al final vamos a generar la interpretación y los resultados estableciendo conclusiones en el estudio. Se va a realizar la sensibilización a los participantes explicando los objetivos, métodos y procedimientos del estudio, explicando la confidencialidad de los datos que serán utilizados exclusivamente para fines académicos. La participación será voluntaria y requerirá consentimiento informado. Se establecerá métodos de protección de datos y se explicarán los derechos de los participantes, los cuales serán informados de los resultados al finalizar el estudio. La resolución 8430 de 1993 establece la clasificación del riesgo para estudio como riesgo mínimo. Solamente se van a realizar procedimientos comunes consistentes en examen físico, de diagnóstico o tratamiento rutinario. Beneficios generales del estudio es que se validará la herramienta de la circunferencia del cuello con una medida fácil, rápida, accesible y poco variable, identificando tempranamente a estos individuos que están en riesgo, creando estrategias de prevención y progresión de la enfermedad, impactando en las políticas públicas y en la asignación de recursos, una disminución de la carga de la enfermedad. Beneficios individuales es que el paciente va a tener una detección fácil, rápida de su riesgo cardiovascular, empoderando al paciente de modo que comience a tomar decisiones proactivas que ayudan a mejorar su salud cardiovascular y generando por el equipo investigador intervenciones de prevención y promoción de salud. El proyecto tiene riesgos directos e indirectos, acciones adversas, lesiones físicas, ansiedad, e indirectos como el impacto en la calidad de vida, el estigma, la discriminación, la angustia social, los costos financieros, operacionales y de calendario, riesgos que no superan los grandes beneficios de los resultados del estudio, estableciendo así un cronograma de actividades con tareas asignadas a cada uno de los investigadores principales para cumplir con las metas propuestas. Entonces, la circunferencia del cuello podría ser este eslabón perdido en la identificación temprana del riesgo cardiovascular. Esto nos abriría nuevas puertas y nuevas formas de evaluar a nuestros pacientes, rápidas, accesibles, poco variables y con un enorme potencial predictivo en entornos comunitarios y primarios que no cuentan con todas las herramientas de estratificación clásica. El conocimiento que generamos hoy puede ser la gran diferencia entre un diagnóstico tardío y una oportunidad de prevención. Muchas gracias a todos los asistentes. Dejo la bibliografía. Más tarde estaré atento a sus